Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Esta es palabra de Dios. Comenzaremos hoy día una nueva serie de predicaciones basada en esta carta, en la primera carta del apóstol Juan. Y hay dudas respecto a si debemos hablar de ella como una carta o quizás como un sermón. Porque es difícil definir exactamente qué es, porque no comienza ni termina como una carta típica del Nuevo Testamento. Tiene la sensación de ser más bien una instrucción, como un sermón escrito. Pero no sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que tiene propósitos bastante claros, bastante definidos. Por la lectura de esta carta es que nos vamos dando cuenta de que a la iglesia que Juan decide escribirle es una iglesia en la cual han aparecido una serie de falsos maestros. Falsos maestros que tienen al menos tres problemas o tres cosas serias que están dañando a la iglesia. Primero, niegan la encarnación de Cristo. Niegan que el Hijo de Dios se hizo hombre. Lo segundo es que fomentan el libertinaje. Da lo mismo cómo vivas, da lo mismo lo que hagas. Y tercero, afectan o motivan la falta de amor entre los hermanos. Por eso todo este documento, toda esta carta o todo este sermón que Juan les escribirá va a girar en torno a estos tres temas. A través de ellos va a tratar de animarles y mostrarles las verdades del Evangelio. Va a hablarles de que deben creer en el Jesús que es presentado en la Escritura. Va a hablarles de la importancia que tiene la santidad en la vida. Va a hablarles que deben amar a Dios. Y el amor de Dios se va a mostrar en que aman a los hermanos, en que se aman unos a otros. Estos 4 versículos se nos presentan como la introducción a esta carta. Y creo que en un sentido es como un resumen que Juan quiere darnos de lo que va a tratar. Nos presentará el tema central de su carta y nos hablará de algunos de los objetivos que tiene al escribir todo esto. Espero que al pensar en esto podamos ser desafiados y animados a leer con profundidad y buscar que Dios nos hable a través del mensaje de esta carta a lo largo de toda esta serie de predicaciones. Quizás antes de comenzar a mirar el pasaje de forma más detenida, preguntémonos, ¿es importante creer en la encarnación del Hijo de Dios? ¿No basta simplemente creer en Jesús para la salvación? ¿Es necesario aceptar la encarnación como algo real? Y quizás otra pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué es tan importante saber de estos temas? Estos temas no son temas más bien para los eruditos, para los expertos, para los teólogos, aquellos que se dedican a estudiar las doctrinas y la teología de la Biblia. O también serán temas importantes que la iglesia debería conocer, que todo cristiano debería saber. Pero antes de seguir adelante, te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por lo maravilloso que eres, por darnos la posibilidad de estar reunidos aún a través de estas pantallas, a través de la tecnología, poder estar reunidos para juntos meditar en tu palabra, pensar en ella
y que a través de ella tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros, transformando nuestra mente, nuestro corazón a través de tu palabra, para que podamos vivir de la manera en que a ti te agrada. Guíanos, Señor, en Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como les decía, estos 4 versículos se nos presentan como la introducción a toda la carta. Y en primer lugar va a hablarnos Juan de quién hablará o cuál es su mensaje central en toda esta carta, en todo este documento. ¿Cuál es el mensaje central de toda su enseñanza? Y es muy interesante porque si escuchaste bien, habla de algo que es anunciado, dándole a entender que pareciera ser que es un mensaje. Pero también en momentos en esta introducción pareciera que habla de alguien. No solo de algo, sino de alguien. Mira, escucha bien. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Hablará del verbo. Literalmente, palabra. Viene del término logos. Y este término puede usarse para un mensaje, para hablar o referirse a una palabra, a un mensaje. En el Evangelio de Juan, si escucharon la primera lectura, se usa este término, verbo, logos, para referirse a Cristo, al Hijo de Dios, a una persona. Entonces probablemente aquí Juan está usando este término para referirse a ambas ideas. Por un lado es un anuncio, es una palabra anunciada, es un mensaje. Lo que va a comunicar a través de esta carta es el mensaje del Evangelio. Pero también a través de esta carta va a anunciarnos una persona, va a presentarnos una persona, va a hablarnos de una persona, del Hijo de Dios. Ese es el tema central, el Hijo de Dios. El Evangelio, el mensaje que anuncia, nos habla del Hijo de Dios. ¿Pero qué nos dice del Hijo de Dios? Primero hablará de lo que ha sido desde el principio. Así comienzan las primeras palabras de esta carta. Lo que ha sido desde el principio. Antes que todo lo que conocemos existiera, Él ya estaba. El Hijo Eterno. Existía desde antes que el tiempo comenzara. Antes de que Él se nos manifestara, Él ya existía. El Hijo Eterno. Pero Juan usa otras expresiones también para darnos esta misma idea, para anunciarnos la eternidad o mostrarnos la eternidad del Hijo. En el versículo 2 dice, les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Dice que el Hijo, el Verbo, es la vida eterna misma, quien estaba junto al Padre desde siempre. El Hijo Eterno es de quien quiere hablar, de Él quiere hacer un anuncio. Él es la fuente de la vida. Él es quien da la vida a todo lo que existe. Él es quien puede darnos vida eterna. Él es el origen de todo junto al Padre y al Espíritu. Y ha existido desde siempre. Pero no solo hablará del estado eterno del Hijo, sino también quiere anunciar de su maravillosa venida. Pues el Hijo decidió manifestarse, dice Juan. Decidió visitarnos, decidió tomar nuestra naturaleza. Por eso hablará del Hijo de Dios y de su encarnación, cómo Él se hizo hombre. Y si esto no hubiese sido así, todas las intenciones de Dios de salvar no habrían sido posibles. Mira lo que dice el verso 2. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella.
se manifestó, dice Juan. Se manifestó a él y a otros. Y ellos vieron esta manifestación. Y por eso dan testimonio de que Dios nos ha visitado en el Hijo. Una de las falsas enseñanzas que surgió en aquel tiempo y a las cuales Juan quiere corregir era la negación de la encarnación. Algunos creían en ese tiempo que todo lo físico era impuro, que todo lo físico era corrupción de lo perfecto, que todo lo tangible era corrupción de lo perfecto. Por lo que no podían aceptar que el Hijo de Dios, siendo Dios, se hubiese hecho hombre. Sin embargo, Juan el apóstol defenderá con fuerza esta esencial doctrina que la Biblia enseña. Es fundamental para poder ser parte de las bendiciones de Dios que el Hijo de Dios nos haya visitado y haya tomado nuestra naturaleza. Era necesario que viniera, se hiciera hombre y muriera nuestra muerte. Él no fue una ilusión. Se hizo hombre de carne y hueso y llegó a este mundo a través de una mujer. Llegó de la misma manera que todos nosotros llegamos por un nacimiento. Era tan importante recalcar esta verdad que dice que todos sus sentidos participaron para dar testimonio de esto. Verso 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Un holograma o una proyección tú puedes verla, quizás escucharla. Pero nos dice que no solo los ojos y oídos de él participaron en esto, también sus manos. Jesús era tan real, el Hijo encarnado, que sus manos lo tocaron. Era de carne y hueso. Juan, el apóstol amado, fue aquel que se apoyó en el pecho del Maestro. Él sabe de lo que está hablando. Él tuvo contacto con Jesús. Y no es el único. Dice que con él participaron varios más. Y todos ellos dan testimonio de esta realidad. El Hijo de Dios se encarnó. Es Dios mismo haciéndose hombre. Y la aceptación de esta verdad es tan esencial, dice Juan, que incluso es la muestra y la prueba para ser reconocido por la iglesia. Quien niegue esta verdad no es de Dios y no ha recibido el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 2, dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. La forma de reconocer, que la iglesia tiene de reconocer quién realmente es de Dios, es porque es capaz de aceptar, reconocer, creer esta verdad. Como lo dirá el resto de la carta, toda la vida cristiana girará en torno a esta verdad. La salvación misma girará en torno a esta verdad. La vida eterna girará en torno a esta verdad, que el Hijo de Dios se hizo hombre. Pero también va a decir Juan que el crecimiento en la santidad va a girar en torno a esta verdad. Incluso la muestra de amor que debemos tenernos unos por otros dentro de la iglesia se sustenta en el hecho de que el Hijo Eterno
se hizo hombre para salvarnos. Este es el tema central del cual quiere hablar Juan en este documento, en esta carta. Pero también quiere decirnos cuál es el motivo que tiene, cuáles son algunas de las razones que tiene para hacerlo. A lo largo de la lectura y cuando vayamos analizando esta carta vamos a ir descubriendo más objetivos. Pero al principio, al comenzar esta carta, en estos 4 versículos al menos nos deja dos razones por las cuales decidió que era necesario anunciar esto. La primera razón la encontramos en el verso 3. Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dice que la razón de escribirles es para tener comunión con ustedes. Con ustedes que leen esto. Con ustedes que escuchan este mensaje. Comunión. Koinonía. Comunión, koinonía, es más que simplemente tomar un café juntos. Es compartir con alguien algo que se tiene en común, pero es algo fundamental que se tiene en común. Es algo que nos permite tener comunión con otras personas. Incluso en momentos como este, en momentos en que no podemos estar juntos físicamente y que solo podemos hacerlo a través de la tecnología, aún en momentos como este podemos tener comunión. Es el tipo de comunión que sostiene la vida sana dentro del matrimonio. Tener algo en común, profundo. En términos de la iglesia, es compartir la salvación que tenemos en Cristo. Es compartir los valores del reino de Dios. Es compartir la realidad de que tenemos vida eterna gracias a Cristo. Que somos familia. Gracias a lo que Dios hizo en Jesús por nosotros. Aquello que tenemos con otros que comparten esta realidad es algo tan fundamental, tan esencial que nos permite tener comunión. No es solo que tenemos los mismos gustos musicales o que practicamos algo en común, alguna actividad o algún deporte. No es que vivimos en el mismo barrio o que hablamos el mismo idioma. No es solo que nos gusta bailar cueca en septiembre o comer choripán. Es que somos parte del pueblo de Dios gracias a lo que Jesús hizo. Incluso podríamos llegar a decir que la comunión es la salvación misma. La comunión es la razón por la cual Jesús se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre y Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Para que podamos ser uno, para que podamos ser un cuerpo, para que podamos ser una familia, para que podamos ser el pueblo de Dios, la iglesia. Y que podamos tener comunión entre nosotros. Y también que podamos tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si recuerdan cuando mirábamos domingos atrás esta oración de Jesús en Juan 17, de esto nos hablaba Jesús. Decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando le escribía Pablo a la iglesia de Roma, les decía, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el objetivo de la obra de Cristo, que tengamos comunión con Dios. Cuando Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso, les decía, esto lo hizo Cristo para crear de sí mismo, de los dos pueblos, judíos y no judíos, una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. La comunión es el objetivo
de la obra de Cristo. Nuestra comunión solo es posible si el Hijo de Dios se hizo hombre y dio su vida por nosotros, para que podamos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Juan dice que la razón de escribirles esto, de anunciarles estas verdades, es para comunión. Es que junto a Él se gocen en la maravillosa realidad de que hoy día podemos tener comunión con el Padre. Estamos en paz con Él. Que disfruten del compañerismo, del amor y del servicio que pueden tener unos por otros, gracias a esta verdad, a esta realidad, a esta doctrina. La verdadera comunión no se basa en cualquier creencia. No se basa en cualquier doctrina. La verdadera comunión se basa en la enseñanza de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y por eso dice Juan que debe compartirles esto. Pero hay otra razón por la cual él les escribe. La encontramos en el verso 4. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, para que su gozo sea completo, para que el gozo de aquel que está escribiendo y de aquellos que acompañan a Juan en ese momento sea completo. Que alcance la plenitud del gozo prometido por Dios. Algunos leen esto y dicen, aquí hay algo de egoísmo en Juan. Él está escribiendo esto para su propio gozo. Pero no es así, no hay egoísmo en esto. Lo que muestra es un verdadero amor por ellos, es un verdadero amor por la iglesia. A Él le produce gran gozo ver que los hombres se vuelven a Dios en fe y en arrepentimiento. A Él le produce gozo que más y más personas disfruten de la comunión con Dios y disfruten de la comunión de la iglesia. Que la iglesia crezca y sea cada día más y más los que tienen comunión con Cristo. Esto lo llena de gozo. Esto no es egoísmo, sino es una muestra maravillosa del amor de este hombre, un amor pastoral por aquellos a los cuales les está escribiendo, un compromiso con la misión de Cristo. El gozo de la comunión con Dios se va completando cuando otros se van sumando a la iglesia. Acusar de egoísmo a Juan sería como pensar que tú vas a compartirle el evangelio a alguien que conoces, y te da exactamente lo mismo su reacción frente al mensaje del evangelio. Te es indiferente si lo acepta o lo niega. Eso no es amor. Pero si aquella persona reconoce que el evangelio es lo único que debe creer para salvación, sin duda, si tú entiendes bien la obra de Cristo, generará gozo en tu vida. De eso está hablando. Dice, les escribo para que conozcan estas verdades, para que crezcan en comunión, y de esta manera mi gozo sea completo. Hay muchas implicaciones que veo en estos versículos para nosotros hoy día. Pero quiero concentrarme en dos, solo en dos hoy día. La primera es que estos versículos nos dicen claramente que la encarnación, la verdad de la encarnación, la doctrina de la encarnación, no es un asunto menor. No es un tema descartable. Y esto va a seguir hablándolo el resto de la carta. Probablemente esta enseñanza de la encarnación es una de las verdades más rechazadas actualmente. Muchos están dispuestos a creer en Jesús y aceptar que Él fue un buen hombre, incluso decir que Él fue un buen maestro. Pero creer que Él es Dios haciéndose hombre les resulta violento.
El obstáculo es que si esto es verdad, si Él es Dios haciéndose hombre, eso implicaría que todos por igual deberíamos obedecer a este judío que vivió en el primer siglo. Pues todo lo que dice pasaría a ser ley. Todo lo que hizo sería perfecto. Y realmente lo que Él decía, cuando decía ser el único camino para llegar al Padre, es verdad. Lo que implicaría esta verdad, si la aceptamos, es que la Biblia, que nos habla de todo lo que el Hijo hizo, de su obra, debería ser el libro más importante en nuestra vida, más importante que cualquier otro libro. Cuando Dios se hace hombre, le quita al hombre su pretensión de ser Dios. Y ya no podemos hacer lo que se nos antoje, sino lo que Jesús quiere que hagamos. Debemos aceptar el juicio que Él hace de nosotros. Que no podemos salvarnos en nuestros méritos, en nuestras fuerzas, y que necesitamos un Salvador. Que no hay otra manera de relacionarnos con Dios, con el Padre, sino a través de nuestra confianza puesta en Él y en su obra. La doctrina de la encarnación es central. Por eso la Iglesia debe proclamarla, debe enseñarla. No podemos dejarla como algo opcional. Para ser salvos, para alcanzar salvación, hay que creer en esta verdad. Pero hay una segunda implicación en estos versículos para nosotros, creo. Y tiene que ver con la base en la sana comunión, en la comunión correcta dentro de la iglesia. Y la base está en la doctrina bíblica. Juan les escribe una carta llena de doctrina, llena de teología, y ya vamos a ir mirando cómo se va desarrollando esto. Cuando hablo de doctrina, estoy hablando de aquello que Dios dice de sí mismo, de aquello que Dios dice de nosotros, de aquello que Dios dice del mundo. La doctrina es aquello que Dios dice que es o son las cosas, según la Biblia. Y Juan escribe de esto. Y la razón de hacerlo es para que alcancen y crezcan en la comunión. La sana doctrina es la base para la comunión cristiana con Dios y entre nosotros. No podemos dejar la enseñanza doctrinal, la enseñanza de la Biblia, a un lado si queremos realmente tener una iglesia sana. El compañerismo, la unidad, no se basa en cualquier creencia o en alguna experiencia que tú hayas tenido. Quienes comparten la creencia de quién es verdaderamente Jesús según la Biblia, es aquellos que pueden tener comunión y tienen comunión con el Padre y entre los miembros de su pueblo. Por eso es que la enseñanza doctrinal es esencial para la vida. Es esencial para el crecimiento de la iglesia. Es esencial para que la iglesia crezca en santidad. Es esencial para que la iglesia cumpla con su misión. Es sorprendente que el apóstol Pablo, cuando quería el apoyo para llevar el evangelio a España, decidió escribir una carta, un manifiesto teológico y doctrinal profundo, que llamamos Romanos. Porque él entendía que la manera en que la iglesia podía participar de la misión era teniendo una base sólida en las enseñanzas profundas y claras de la Biblia. Cuando el apóstol Juan busca mayor comunión dentro de la iglesia, que los hermanos se amen
como respuesta a lo que Dios hizo por nosotros en Jesús, lo que escribe es una carta llena de estas enseñanzas doctrinales, importantísimas, fundamentales, para que la iglesia crezca. Por eso como iglesia no podemos despreciar esto. Por eso como creyentes no podemos dejar esto como algo alternativo. Debemos cuidar y valorar la enseñanza de la doctrina bíblica. Debemos instruirnos en estas verdades. Porque es gracias a estas verdades que la obra de Dios por medio del Espíritu Santo se irá haciendo en nosotros y podremos vivir como la iglesia que Él quiere que seamos. La sana comunión se basa en la sana doctrina. Una iglesia sana es aquella que promueve y enseña la sana doctrina. Un crecimiento saludable en el creyente es aquel que se sustenta en la sana enseñanza de la Biblia. ¿De quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo? Según lo que Dios dice en su palabra. De esto va a hablarnos Juan a través de esta carta. Te animo a poder leerla en oración en este tiempo, para que Dios vaya hablándote a través de su palabra y vaya haciendo de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra comunión, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que ha sido su sueño para cada uno de nosotros. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa realidad que ni siquiera logramos imaginar ni pensar ni comprender a cabalidad, de que el eterno Hijo, quien estaba junto a ti por la eternidad, el creador y sustentador de todo, aquel que lo controla y domina todo, aquel que no tiene límite, que es eterno en perfección y en poder, decidió hacerse como uno de nosotros, llegar hasta este mundo a través de un nacimiento, tomar nuestra naturaleza para ofrecernos vida eterna, comunión contigo y para hacernos parte de un pueblo que tú estás formando y que podamos amarnos y cuidarnos unos a otros. Te damos tantas gracias, Señor, por esta verdad maravillosa que nos sorprende cada vez que reflexionamos en ella. Te pedimos que nos ayudes a comprenderla cada día más y a creerla con más fuerza cada día. De manera que sea esta verdad la que sostenga nuestra vida, nuestra relación contigo y el amor que debemos tener unos por otros. Bendice nuestra iglesia, Señor. En Jesús te lo pedimos. Amén.